Recuerden que estábamos viendo diseño de bases de datos distribuidas, ¿no es cierto? Entonces, en el diseño de bases de datos distribuidas, hacemos lo mismo que hacíamos en una base de datos centralizada, pero a partir del esquema conceptual global, si es que estamos aplicando la metodología top-down, definimos cómo se van a fragmentar las tablas y luego localizamos esas tablas, esos fragmentos en realidad en los sitios, pudiendo incluso replicar. Habíamos visto que existen tres tipos de fragmentación, que son la fragmentación horizontal, y la fragmentación horizontal puede ser, simple o derivada, ¿no? Entonces, esta puede ser, pucha, ¿no? Ya. Entonces puede ser la fragmentación horizontal, puede ser simple o derivada. La fragmentación vertical y la mixta. Aquí tenemos un ejemplo de fragmentación aquí tenemos un ejemplo de fragmentación derivada, ¿no? Entonces, si hemos fragmentado a... Puche, ya ni modo. He ensuciado mi presentación. Tengo que borrar todo esto ya. Si tenemos alum que ha sido fragmentada según fragmentación horizontal primaria, entonces, como existe una relación 1n entre alumno y nota, entonces se puede derivar una fragmentación de alumno a nota. Y entonces aquí están las mujeres, aquí vamos a tener las notas de las mujeres, los hombres, las notas de los hombres, ¿no? Esa es la fragmentación horizontal derivada. Tenían que hacer los ejercicios, no sé si tienen alguna pregunta. Aquí esto ya hicimos ayer, ¿no es cierto? Y el algoritmo sería, que ya lo vimos ayer, tomamos la fragmentación horizontal primaria, en realidad horizontal, sea primaria o no, porque podría tener algo así. Podría tener, digamos, dueño 1, dueño 2 y miembro, digamos, ¿no? Que hay una relación 1n, 1n. Entonces, si esto se ha fragmentado horizontalmente en 2, se puede derivar una fragmentación horizontal de D2 en 2 y de esta otra vez en 2, ¿no? Entonces se derivan, puede haber esto, ¿no? Podría ser que esta ya sea una fragmentación derivada, ¿no? Entonces, ¿Y en las general, teorías siempre van a ser las mismas? cuando es una fragmentación horizontal derivada. Pero si es que M ya estuviera fragmentado, entonces cada uno de sus fragmentos van a ser 2. Ahorita vamos a ver eso con película, ¿ya? Entonces tomamos la fragmentación horizontal, por eso he hablado aquí en general de la fragmentación horizontal de la dueño, y derivamos una fragmentación a la miembro haciendo M semijoin de I para todo fragmento de I, ¿no? De la relación dueño. Esta fragmentación ustedes pueden demostrar que es correcta, porque para que no sea correcta tendríamos que violar la regla de integridad referencial, o sea, tendríamos que tener valores del atributo de clave ajena que no existen en los valores de la clave principal, y entonces violaríamos la regla de integridad referencial. Entonces, pueden demostrar formalmente, si quieren, que se cumple, que este algoritmo cumple con las propiedades, ¿no? Completitud, no existe ninguna tuple en miembro que no exista no puede existir alguna fila en algún fragmento que no esté en la tabla original, ¿no? Si no estaríamos violando la regla de integridad referencial. Puedo reconstruir haciendo la unión y completitud y disjuntividad por la llave extranjera, ¿no es cierto? No vamos a tener
valores comunes. Aquí tenemos un ejemplo, departamento, empleado. Entonces, dice fragmentar departamentos según localización. Entonces, vamos a tener una fragmentación horizontal primaria con esos tres datos. Fragmentar empleados según fragmentación de departamento. Eh, entonces, sí. Entonces, la respuesta está acá. Como existe una relación 1N entre departamento y empleado, fragmentamos departamentos según localización. Vamos a tener 3 departamentos y luego se derivan fragmentaciones a empleado. Entonces, tenemos los departamentos situados en A, los departamentos situados en B y así. Y entonces aquí tenemos los empleados situados en los departamentos de localización A y así sucesivamente, ¿no? Se derivan los 3 fragmentos. Ahora esta pregunta es tipo examen. Esta está bonita para un examen. Si empleado se hubiera fragmentado por sexo, ¿se podría derivar una fragmentación a departamento? Se los dejo, ¿ya? Esto respondan de tarea para mañana. Me hacen recuerdo para que veamos. Pero ustedes analicen. ¿Qué le falta o si se puede o no? Traten de hacer y vean, pónganse un ejemplo. Vean. Convénzanse, ¿no es cierto? De que teóricamente no se podría, porque siempre se deriva de una relación dueño a una miembro, ¿no? Pero si se ha fragmentado la miembro, ¿puedo derivar a una dueño? Hagan la prueba y vean que si sería posible o no. Ya, aquí tienen otro ejercicio. Y este ejercicio es medio, bueno, tiene una complejidad adicional si ustedes lo han hecho. He representado película con P, archivo con A, crítica con C y he hecho aquí el diagrama, ¿no? De relaciones. Entonces vemos que como en archivo tengo como clave ajena el código de película, entonces existe una relación 1N entre película y archivo, ¿no? Aquí tengo los datos de las películas, los archivos donde están esas películas y las críticas que son críticas que se han hecho a la película, ¿no? Como vemos, existiría una relación 1N entre película y archivo y una relación 1N entre película y crítica. ¿De acuerdo? Por la clave ajena, clave principal. Eso ustedes tienen que saber reconocer, ¿no? Y me dicen fragmentar las tablas según fragmentación horizontal, primaria o derivada según corresponda, tomando en cuenta los atributos género, público y formato. Entonces, ¿cuántos fragmentos habrían en total? Esto tiene respuesta. Fíjense que, a ver, si vemos acá, tengo que fragmentar según género, según público. Entonces, si vemos todas las posibilidades, en A vamos a tener 8 fragmentos por género y público. ¿Están de acuerdo? Género 4, público 2, sí. Con el otro grupo 6, no sé de dónde he sacado 6. Ah, no, bueno, ya no importa, no se preocupe. Esos serían los archivos. Eso sería película. Película, no A. Ya. Entonces tengo que fragmentar por género y público. Entonces en película tendría 8 fragmentos. Ahora, archivo, me piden que haga por género público y por formato, no por archivo. Entonces, formato, está aquí. Entonces, archivo se fragmenta en 3, ¿no? Los fragmentos de formato A, los archivos de formato A, formato B y formato C. Estas serían fragmentaciones horizontales primarias, ¿no es cierto?
¿Cuántos fragmentos habrían en total? Entonces se tendría que derivar fragmentaciones de película a cinta, a crítica y archivo. Pero archivo está fragmentado en tres, ese sería el adicional, digamos. ¿Qué hacemos cuando ya la tabla tiene fragmentos? Entonces, bueno, tengo las fragmentaciones de película, que son 8, y los fragmentos de archivo, que son 3, ¿no es cierto? Que son los que habíamos anotado en la anterior diapositiva. Como tenemos esta relación, nosotros podríamos suponer, como esta película tenía 8 fragmentos, archivo tenía 3, y yo tengo que derivar estos 8, pero esto ya está fragmentado en 3. Entonces es como si yo tuviera esto, 8, y como si A1, A2, A3 fueran tablas diferentes, lo podría ver así, para entender. Entonces se van a derivar las 8 en este fragmento, las 8 en este otro y las 8 en este otro y las 8 en crítica. Entonces en total tendría los 40 fragmentos. ¿Se entiende? Fíjense que los fragmentos de crítica serían C1 se fragmentaría en, bueno, crítica se fragmentaría así, sin problema. Y A1, que es uno de los fragmentos de archivo, se fragmentaría en 8. A2 se fragmentaría en 8 y A3 se fragmentaría en 8. ¿Ya? A la hora de trabajar, yo siempre tengo que trabajar con estos fragmentos más chiquitos, no con A1, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar. Esto ustedes lo hacen para la siguiente clase. Esta es una pregunta tipo examen. De hecho, la he puesto de un examen pasado, ¿ya? Y aquí está la solución. Pero ustedes hagan y comparen la solución. Fíjense que lo diferente de este ejercicio es que yo les puedo dar. Dice hacer las fragmentaciones horizontales primarias y derivadas por los atributos sexo, categoría, residencia, ciudad y los predicados, esto. Entonces yo les puedo dar atributos para que ustedes hagan los predicados o podría darle directos, les podría dar directo los predicados, ¿no? Y ustedes a la hora de fragmentar ya tienen que formar los midterms y demás, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, aquí ya están los midterms, ¿no? Entonces, jugador se fragmenta por estos tres, ¿no? Y por eso tengo sexo, categoría y residencia, y voy a tener todas las combinaciones posibles. En sexo tengo 2, en sexo tengo 2, en categoría tengo 2 y en residencia tengo 4. Entonces 2 por 2, 4 por 4, 16, por eso es que son 16 fragmentos, ¿no? De jugador. Equipo se fragmenta por ciudad está en equipo. Entonces voy a tener, tengo 4 posibles valores de ciudad, tengo 4 fragmentos primarios de equipo. Y contrato, justo hablando de fútbol, ¿no? Contrato tiene los contratos con sueldo mayor a 3.000 y contratos con sueldo menor o igual a 3.000, ¿no? Entonces yo formo los midterms y hago las fragmentaciones primarias. Estas son las fragmentaciones primarias. Una vez que he hecho las fragmentaciones primarias, hago las derivadas. Tengo jugador, equipo y contrato. Existe, si ustedes se fijan, en contrato tengo como clave ajena CI y código de equipo. Entonces, hay esta relación. Entonces, hay relación entre jugador equipo y equipo contrato. Un jugador puede tener varios contratos, pero un contrato solo es de un jugador y 1N, ¿no? Porque aquí están las claves ajenas. Entonces, yo ya sé que se pueden derivar fragmentos de jugador a contrato y de equipo a contrato. Y aquí estarían los fragmentos. Otra vez, ¿qué ha pasado aquí? Aquí estarían los fragmentos de fragmentación de C1 derivada de jugador y de C2 derivada de jugador. Y luego cada fragmento de C1 deriva de jugador y equipo, Entonces ustedes pueden hacer así, ¿no? Y ya van a tener
montón de fragmentos, por eso es que he puesto puntos suspensivos. En un examen podemos hacer así o tenemos que ponernos 64. No pueden hacer así. De hecho, yo en un examen les digo, pongo un ejemplo de tal fragmento. Si no han hecho esto, no van a poder contestar, salvo que se hayan copiado. Pero si se han copiado, seguro que les va mal porque siempre los exámenes son diferentes y demás. Ya, entonces, y normalmente sí, no sé. Entonces, pero sí pueden poner puntos suspensivos, por supuesto, ¿no? Si les preguntara algo así. ¿Ya? Perfecto, ahora vamos a ver la fragmentación vertical. En la fragmentación vertical, a ver, aquí les doy dos opciones de fragmentación vertical. ¿Con cuál se quedan? Tienen que cumplir las tres propiedades también. Completitud, disjuntividad y reconstrucción. Pero acá ya la completitud se da en los atributos, tienen que estar todas las columnas. Disjuntividad no pueden tener columnas comunes. Ya, pero el primero cumple con reconstrucción. ¿Puedo aplicar alguna operación a A1 y A2 que me dé como resultado alum? No, la unión es une filas. No hay manera, ¿no es cierto? No existe operación que tenga esto, porque de hecho una relación, ni siquiera puedo decir los que están en la misma fila, no, porque en una relación es un conjunto, no hay orden. ¿Ya? Entonces, esta fragmentación es incorrecta porque no se puede reconstruir. Entonces, en la fragmentación vertical, la clave principal tiene que estar en todos los fragmentos, siempre. Y el resto de las propiedades, eh, perdón, y la propiedad de eh, disjuntividad la vemos con el resto de los atributos, no con la clave principal. La clave principal es necesaria, ¿ya? Entonces vemos en el resto de los atributos, vemos que estén en los dos fragmentos. ¿Cuándo violaría la propiedad de disjuntividad? Cuando aquí, por ejemplo, pongo sexo también, porque sexo no es la clave principal. Entonces, sexo solamente puede estar en un fragmento. Entonces, todo atributo que no es clave principal tiene que estar solo en un fragmento. Esa sería la regla de disjuntividad. La regla de completitud dice que todo atributo tiene que pertenecer a algún fragmento, ¿no es cierto? Y la regla de reconstrucción, sí voy a poder reconstruir porque la clave principal está. ¿Cómo reconstruyo alum a partir de A1 y A2? Haciendo un join. A1 join A2. Entonces, en una fragmentación vertical, reconstruimos usando el join. Ahora, cómo encontramos los fragmentos? ¿Con qué operación encontramos los fragmentos? Proyección. Proyectando, exacto. Ya, aquí tenemos un ejercicio. Sea la relación R, donde X es clave principal, dar un ejemplo de fragmentación vertical que no cumpla la propiedad de disjuntividad. A ver, voy a poner directo los resultados, ¿ya? Este es el ejemplo y aquí están las respuestas. Este es un ejemplo que no cumple con la propiedad de disjuntividad. ¿Por qué? A ver, vean por qué. Estos tiene uno comparten Z. Comparten Z. Entonces, Z está en ambos fragmentos y Z no es clave principal, ni parte de la clave principal. Entonces, por eso es que no cumple la propiedad de disjuntividad. El segundo ejercicio decía dar un ejemplo que no cumpla la propiedad de completitud. ¿Por qué no cumpliría este ejemplo? Falta W que está en la tabla, no está en ninguno de los fragmentos. Y este es un ejemplo de fragmentación correcta. La clave principal está en ambos, entonces voy a poder reconstruir. Y el resto de los atributos, y YZBWK, están distribuidos y no tienen elementos comunes, ¿no? Ese sería Y que se tenga una clave compuesta, por ejemplo, XY, eso. que me dice fragmentar por 10. Ajá. Si me dicen fragmentar R,
que tiene una clave principal compuesta, justamente, y dar un ejemplo de fragmentación correcto. ¿Cuál sería el correcto? Sería hacer X y en ambos. En los dos X y Y, ¿no? Aquí está la fragmentación correcta. X y Y está en los dos, y el resto de los atributos los reparto. Podría tener 3, ¿no? 4, puedo por fragmentar entre varios, ¿no? Aquí estos ejemplos solamente estoy poniendo 2. Esta no cumple con la propiedad de disjuntividad porque el atributo Z está en ambos fragmentos. No cumple la propiedad de completitud porque B doble, que está en mi tabla, no aparece en ningún fragmento. ¿No? Y yo pensé que me estaba... Ya. ¿Está claro? Ya, este ejercicio ustedes lo van a hacer bueno, este es un ejemplo de fragmentación vertical. Me dice, sea la relación docente, la dirección administrativa requiere información para pago de sueldos y la dirección de carreras requiere información sobre aspectos académicos del docente. Fragmentar esta tabla en 2 fragmentos. Entonces, voy a proyectar CI, nombre, grado, especialidad en un fragmento que es para lo académico y para lo administrativo, salario y horas mes. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, D1 sería proyectar CI, nombre, especialidad de docente. Y D2 sería proyectar CI, salario por horas y horas mes de docente. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de fragmentación vertical. ¿Está claro? Ya. Este ejercicio lo van a hacer en su casa y tienen las respuestas acá, ¿ya? Pero lean y traten de resolverlo. Y luego comparan, ¿ya? Y cualquier cosa charlamos mañana. Ahora, en la fragmentación vertical hay algoritmos que lo que hacen es ver qué afinidad hay entre los atributos de la relación analizando las consultas si es que las conoce a priori, ¿ya? Pero esto no lo vamos a ver, o sea, no es que les voy a pedir que aprendan de memoria el algoritmo y demás. De hecho, aquí no está muy detallado, está solo la idea. Bueno, están las fórmulas, si quieren pueden ver. Pero lo que ve es, fíjense que mi entrada son las consultas. Yo ya sé qué consultas hacen a mi base de datos. Tengo los sitios de mi base de la red. Tengo la tabla. Entonces yo quiero ver cómo fragmento, me conviene fragmentar esta tabla verticalmente. No es tan trivial para mí, no veo algo evidente, como en el anterior caso que les dije, lo académico y lo administrativo. Yo tengo una base de datos con un montón de atributos, pero para mí no es evidente cómo fragmentar. Entonces, yo conociendo esto, puedo hacer un análisis de la afinidad que hay entre atributos. ¿Qué significa afinidad entre atributos? Que en la mayor parte de las consultas, por ejemplo, nombre y sexo, digamos, son atributos afines porque siempre que una consulta obtiene nombre, también obtiene sexo, por decirles algo. Entonces hay una afinidad entre esos atributos. ¿Me entienden? Entonces quiero ver qué grado de afinidad hay entre los atributos de mi tabla. Entonces, agarro todos los atributos de mi tabla excepto la clave principal. ¿Por qué no la clave principal? Porque la clave principal tiene que estar en todos los fragmentos, no necesito analizar nada. Pero sí quiero ver cuán afines son los otros atributos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Les voy a mostrar directamente aquí en un dibujito. Yo lo que voy a hacer es una matriz de uso que se llama, en la que tengo acá las consultas y acá los atributos de mi tabla. Y entonces esta va a ser una matriz binaria, ceros y unos. Entonces yo voy a poner un 1,
Si la consulta 1 utiliza el atributo A1, utiliza el atributo 2, no utiliza el atributo AP, y así sucesivamente. Acá voy a poner la frecuencia de activación de cada consulta en el sitio, en cada sitio. Entonces, la consulta Q1 en el sitio 1, tomando las estadísticas, se ha invocado, se ha activado 20 veces. La consulta Q1 en el sitio M se ha activado 30 veces y así sucesivamente. ¿Ya? Fíjense que aquí están los sitios y esto también son las consultas. Y este SAC es la sumatoria de todo esto. Entonces va a ser 20 por 1 y así, ¿no? Va a ser la sumatoria de todas las activaciones de las consultas en los diferentes sitios. Entonces aquí ya va a ser un acumulado, digamos, de todo esto, ¿ya? Y aquí está la fórmula, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, con esto yo voy a construir la que se llama matriz de afinidad. Esta matriz de afinidad, cuya fórmula es esta, va a ser una matriz simétrica, porque aquí tengo los atributos de mi tabla y aquí tomo la afinidad. Esta matriz va a tener valores simétricos, ¿no? A ver, A1, A2, A3, A4, digamos. A1, A2, A3, A4. Entonces, obviamente A1 con A1 va a tener una afinidad de 100, ¿no? O sea, altísima. A1 con A2 va a tener una altísima afinidad, digamos, puedo poner 95. Esto como es simétrico también va a ser 95 y aquí A2 con A2 100, digamos. Pero A3 con A1 tiene afinidad muy bajo y A3 con A2 tiene afinidad muy baja y A4 con A1 también y A4 con A2 también, digamos, ¿no? Que tenga 2. Y esto es simétrico. A3 con A1 va a tener 0. Bueno, y así. ¿Ubican? Entonces, si yo encuentro una matriz de afinidad así, en la que tengo valores muy altos, aquí, y aquí valores muy bajos, obviamente es simétrica. Ya estoy haciendo la quete, pero ya saben que es simétrica. Entonces, si mi matriz de afinidad me sale así, yo veo claramente que este debería ser un fragmento y este debería ser otro fragmento, analizando justamente las consultas, las estadísticas, todo lo que yo tengo de la base de datos. ¿Se entiende? Y entonces digo ya voy a tener esto en un fragmento, esto en otro fragmento. Ahora, si yo haciendo este análisis no encuentro algo evidente, digo no me conviene fragmentar, lo dejo así. ¿Entienden? Entonces aquí es evidente la fragmentación. Y la pena de este algoritmo es que solamente puede fragmentar en 2, pero ya si quisiera ver en más, bueno, podría ser en 2 y luego volver a aplicar el algoritmo a los otros. ¿Entienden? ¿Ya? Más o menos esa es la idea de estos algoritmos de fragmentación vertical, ¿no? En base a las estadísticas, conociendo previamente las consultas, yo me puedo ver cómo fragmentar. Sí, ya, vamos al siguiente. Y aquí están las fórmulas si quieren, si te escucho. No, no, ya, sí, ya. Chao, hablamos después. Ya. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo de fragmentación mixta. Este ejemplo no lo tienen en la diapositiva, lo he hecho ahora, ¿ya? Mientras les explicaba al otro grupo, entonces atentos porque no voy a subir otra diapositiva por si acaso, pero van a tener el video. Este video lo voy a subir y ustedes sáquenle fotito a esto si quieren. Pero no es ninguna ciencia, ni se preocupen.
La fragmentación entra pues al examen, obvio. Esto sí, lo único que no les voy a tomar es el algoritmo de fragmentación, no tienen que saber la fórmula de memoria. Lo que me interesa es que se ubiquen que lo que se ve es la afinidad en los atributos a partir del análisis de las consultas, ¿no? Y eso el DBMS ya lo hace, al igual que la optimización. Es decir, ¿Cómo? te lanza sugerencias el DBMS. ¿De fragmentación? Perfecto. No, no, porque eso es en la etapa de diseño, ¿no? En la etapa de diseño. Aunque le diga los dominios que sí, este atributo puede tener, por ejemplo, sexo M o F. Pero en todo caso sería en el rediseño, porque como se En el, evalúa con en el, consultas. claro, es que tú puedes ver a partir de, te puedes basar en las estadísticas, tú tienes ya tu base de datos y la quieres distribuir, pero esa base de datos ya ha estado siendo utilizada. Sería un escenario así. Entonces ya tú puedes ver, digamos que tienes tus consultas como procedimientos almacenados, entonces tú puedes ver, basándote en las estadísticas, obtener algunos datos que te pueden interesar, pero el diseño lo hace el usuario, no la aplicación, ¿no? Ya. Ya. Hablamos de fragmentación mixta cuando combinamos, está mal lo que he redactado aquí. Cuando combinamos, ay, ¿qué pasó? Ocurre cuando combinamos fragmentaciones en una misma tabla, ¿no? Está mejor. Entonces aquí nos dan un ejercicio. Sea alum que tiene, a ver, pongamos ejercicio. Sea alum que tiene CI, nombre, sexo, trabaja, ingreso, familia. Entonces aquí queremos guardar información socioeconómica de los alumnos para hacer algunos estudios. Entonces queremos saber si los alumnos trabajan y qué ingresos tienen por familia, ¿no? ¿Qué ingresos hay en su familia? Entonces estos son datos socioeconómicos y estos son datos personales que se utilizan en la universidad. Entonces, vamos a fragmentar algo horizontalmente por sexo y verticalmente, de modo que los datos socioeconómicos estén separados. Queremos separar los datos socioeconómicos que van a ser utilizados por el Departamento de Estadísticas de la universidad. Entonces, no nos interesa académicamente, digamos, pero quieren hacer estudios en la universidad. Entonces, nosotros fragmentaríamos la tabla de la siguiente manera. Aquí estaría ya la respuesta. Entonces, fragmentamos alumno verticalmente en 6. Ya. En CI nom sexo, que sería el fragmento A1. Y A2 lo fragmentamos en CI trabaja, ingreso, familia de algo. Entonces tengo esta fragmentación vertical, ¿no? Este fragmento A2 sería este. Este fragmento A1 sería este, pero este fragmento A1 lo voy a volver a fragmentar porque me piden que fragmente por sexo. Entonces voy a fragmentar en A11 y en A12 de ese fragmento A1. Entonces tengo A11 y A12. Y esa sería mi fragmentación mixta. Fíjense que cuando nosotros optimicemos consultas, ahorita vamos a ver eso, vamos a trabajar con cada uno de estos fragmentos, pero no podemos trabajar con este. ¿Por qué no? Porque este en sí no llega a ser un fragmento final, es una operación intermedia que me ha permitido llegar a la fragmentación final. Entonces, típico en los exámenes que es que me utilizan estos fragmentos intermedios, que son parte del proceso de fragmentación. Pero con los fragmentos que nosotros trabajamos son con estos, que están en el dibujo, no con este. Este no es un fragmento final. ¿Ya? ¿Cuál sería la regla de reconstrucción?
Acuérdense la regla de reconstrucción. Esta es una fragmentación horizontal, entonces unimos A1 unión A11 unión A12. Join A2, ¿no? Y entonces haciendo eso voy a obtener mi tabla original. ¿Está claro? ¿Cuáles son los? O sea, A11, A12 serían. A11, A12. Es si nos sirven para hacer. Claro, estos sí, estos son los más chiquititos. Este es en el proceso yo he fragmentado verticalmente. Es como un cálculo auxiliar. Es como un cálculo auxiliar. Podría haber escrito, de hecho, de la siguiente manera. Bueno, es esta cosa de ir haciendo las diapositivas mientras les explico. De las cosas que no están muy claras, ¿no? Podría haber hecho, de hecho, esta fragmentación de la siguiente manera. He duplicado. También se podría escribir así. Pero quizás eso los confundiría, ¿no? Entonces sería seleccionar sexo igual a F. Sería aumentar esto. Aquí. Seleccionar sexo igual a F de alum. Este sería A11. O puedo ponerle A1, A2, A3, ¿no? No necesita llamarse A11. ¿Ubican? Pero para que vean que es el equivalente, seleccionar sexo igual a M. Sería así. De hecho, en el examen les podría poner así directamente o como estaba en el anterior. Y entonces ya no habrían estos. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces estos ya serían los fragmentos finales, ¿no? ¿Está claro? Y siempre hacemos primero las verticales. No, da igual. Da igual cuál hagas primero. Bueno, mentira. Tendrías que hacer primero, bueno, de hecho primero las verticales, ¿no? Porque ya tienes luego los atributos, porque si quieres hacer las horizontales, ya no vas a tener sexo en A2, digamos, ¿no? Entonces sí, primero las verticales siempre. Ya. Listo, con eso terminamos el diseño de fragmentación. Ahora, el diseño de localización. El diseño de localización es encontrar la distribución óptima. Tendríamos que ver dónde ubicamos los fragmentos. ¿Tratando de qué? De minimizar el costo de comunicación. O sea, lo que queremos es que la mayor parte de nuestras consultas se realicen localmente. ¿Ya? Entonces, encontrar esa distribución óptima es un problema NP completo. Entonces, se utilizan heurísticas para poder hacer eso. No vamos a ver algoritmos, pero fíjense que en realidad lo que tenemos que hacer es, esto podrían hacer en una materia de elementos de programación, no sé qué, ¿no? Dado el conjunto de fragmentos, el conjunto de sitios y el conjunto de queries, yo tengo que analizar dónde me conviene ubicar los fragmentos, tomando en cuenta qué consultas se hacen con más frecuencia en qué sitios, ¿no es cierto? Entonces tengo que minimizar el costo de almacenamiento, el costo de comunicación fundamentalmente, para que no tenga que viajar datos, mandar datos de un sitio a otro, porque eso me va a demorar más la respuesta a la consulta, ¿no?
Entonces tengo que tratar de que el tiempo de respuesta sea lo más rápido posible. También tengo que minimizar el costo, los resultados intermedios, porque si yo tengo una red, puede ser que yo tenga que hacer una partecita de mi consulta acá, otra partecita acá, pero luego tengo que mandar datos de un sitio a otro, entonces tengo que tratar de que mis resultados sean lo más chicos posibles para poder mandar esos datos. Y en lo posible, hacer que el costo de almacenamiento sea cero, ¿no? Entonces, en la base de datos que hemos usado de ejemplo para entender los conceptos de bases de datos distribuida, nosotros localizábamos a los alumnos de medicina en medicina, porque sabíamos que la mayor parte de las consultas se van a hacer en medicina, ¿no? Entonces, puedo usar mi intuición o tratar de ver algún algoritmo de optimización, ¿cierto? Buscando esto. Ahora vamos a ver cómo sería la optimización de consultas en una base de datos distribuida, ¿ya? La optimización de consultas en una base de datos distribuida es, básicamente, tiene 4 fases, ¿ya? En la primera fase, que se llama descomposición del query, yo voy a poner aquí arribita en la fase A. Vamos a hacer algo mejor. Ya, vamos a poner aquí la fase A. Esta es la fase A. Yo recibo mi consulta SQL, select, y hago lo mismo que hacía en una base de datos centralizada. La llevo, ¿qué hacía? La llevo a la álgebra relacional y luego la llevo a la forma canónica. Y trato de simplificar esa mi expresión. Si hay expresiones redundantes, por ejemplo, CI igual a 2 o CI igual a 2, elimino uno de los CI, ¿no? Ese tipo de cosas que no les había dicho cuando vimos bases de datos centralizadas, pero que aquí se dicen explícitamente. Una vez que la tenemos en su forma canónica, fíjense que hasta aquí ni me he preocupado de la distribución. Por eso es que mi entrada es el esquema conceptual global, ¿no? No me interesan fragmentos, nada. Trabajo con las tablas enteras. Entonces, hasta aquí lo que ya sabía. En la siguiente fase, que es la fase B, agarro esta forma canónica que tenía y expreso mi consulta en términos de fragmentos. Entonces, fíjense que aquí mi entrada es el esquema de fragmentación. ¿Cuál es el esquema de fragmentación? Que A1, AF es igual a seleccionar sexo igual a F de alumno. Ese es el esquema de fragmentación. La especificación de mis fragmentos. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hago? Expreso estas mis consultas en fragmentos utilizando las reglas de reconstrucción. ¿Ubican? Entonces, si tengo, por ejemplo, les voy a mostrar. A ver, creo que... ¿Entienden eso? No entienden, ¿no? Está fatal. Ya, no importa, ya. Digamos que yo tengo A join B. Ya, esta es mi forma canónica. Ya estoy aquí. Estoy en la fase B. Pero resulta que A se ha fragmentado en A1, A2. B se ha fragmentado verticalmente en B1, B2. Entonces, en la fase B, estamos en la fase B de optimización de consultas, que es esta, ¿no? Es la fase B, localización de datos. ¿Ya? Yo expreso esta mi consulta en términos de fragmentos. Entonces, A es lo mismo que A1 unión A2. Y B es lo mismo que
B1, join B2. Ya, ahora digamos, bueno, expreso en términos de fragmentos y localizo dónde está mi información. Si así nomás fuera la consulta, ya esta tendría que ser mi respuesta. Pero si digamos aquí tuviera un select, a ver, vamos a, ¿qué hacemos? Vamos a duplicar, ya. Digamos que yo tuviera, en lugar de que sea esto, tuviera seleccionar x igual a 2 de A join B. Y aquí a 1 fuera seleccionar x igual a 2 y esto fuera seleccionar x, que esto sea diferente ya que me ha salido así, y este sea selección x igual a 2. ¿Ubican? Entonces aquí están las filas que tienen x diferente de 2 y aquí las filas que tienen x igual a 2. Entonces yo ya sé que mis datos no pueden estar en A1, entonces descarto este fragmento y mi respuesta sería A2 join B1 join B2 y esta sería mi respuesta. Eso es lo que hace la fase B. Si ustedes se fijan, lo que está haciendo es localizar los fragmentos donde se encuentra la información. Sin preocuparse de si hay réplicas, sitios, nada. Simplemente es ubicar, localizar cuáles son los fragmentos en los que está el resultado, lo que necesita mi consulta, en otras palabras. ¿Ya? Esas son las fases A y B. En la fase C, yo voy a tomar en cuenta, voy a decidir en qué sitios voy a hacer las operaciones, ¿no? Entonces aquí voy a tomar en cuenta el costo de comunicación. Voy a ver si me conviene llevar este fragmento a este sitio para hacer el join, qué sé yo. Obviamente, si todos los datos los tengo en el mismo sitio, ya voy a decidir que sean en ese mismo sitio, ¿no es cierto? Porque voy a minimizar el costo de comunicación. Y esto es la optimización local, que vendría a ser, voy a utilizar el esquema local. ¿Se acuerdan de la arquitectura ANSI Spark, no? Los esquemas locales. Voy a utilizar como entrada el esquema local y va a ser como una optimización de mi base de datos centralizada, ¿no? Se van a aplicar algoritmos ya para el procesamiento mismo, porque ya se ha definido, ya todo está en términos de fragmentos, ya la base de datos es chiquita y se va a trabajar tomando en cuenta lo que habíamos visto en bases de datos centralizadas, ¿no? Como si fuera una pequeña base de datos centralizada. Esa es la idea. Ahora vamos a hacer ejercicios con estas dos fases. En el examen, en realidad, siempre les pregunto, o sea, lo que más se presta para preguntar, para que entiendan, son estas dos fases, ¿ya? Les digo, aplicar las fases A y B de optimización de consultas a la siguiente consulta SQL. Y ustedes tienen que devolverme la respuesta, ¿no? Entonces vamos a hacer esos ejercicios. Bueno, aquí está la explicación de lo que ya les he dicho, pero a ver, leamos para ver si se entiende. Estoy grabando. Ay, estoy grabando, ¿no? ¡Ah! Sí, estoy grabando. Ya. Veamos entonces esto, la optimización. Sí, estoy grabando. Ya. La descomposición del query. Entonces, ya, qué horror. Esto es lo que les decía, la fase A es llevar a la forma canónica. Aquí eliminar expresiones redundantes, llevar la consulta al álgebra relacional y a la forma canónica que ustedes dominan. Primero operaciones unarias, etc.
En la localización de datos, entonces tomamos las reglas de reconstrucción que estarían resumidas acá, ¿no? Para la fragmentación horizontal es la unión de los fragmentos, la vertical, join de los fragmentos y la mixta, hacer una combinación dependiendo cómo sea la fragmentación. Entonces llevamos la consulta que está en la forma canónica en términos de los fragmentos y reducimos eliminando relaciones vacías, eliminando tablas vacías como habíamos hecho acá. Aquí habíamos dicho, como todos son, como yo quiero solamente los x igual a 2, yo sé que eso solamente está en el fragmento A2, entonces me quedo solo con ese fragmento y descarto este, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo aquí, eliminando relaciones. Yo hablo de relaciones, pero porque formalmente son relaciones, pero acuérdense que son las tablas, ¿no? No son las relaciones del modelo entidad-relación, sino son las tablas. Creo que voy a cambiarle el nombre acá para que no se me rayen. Eliminando tablas vacías si quieren, ¿no? Porque siempre se olvidan de eso. Ya, entonces vamos a hacer ahora ejemplos. Aquí tienen hartos ejercicios. Entonces vamos a ver, traten de hacer el primero, mientras yo enchufo mi máquina. Ahí tienen todos esos ejercicios, traten de hacer todos, los que puedan, hasta que yo enchufe y demás. Aplicar fases A y B de optimización a esas consultas. Les aconsejo que se hagan un dibujito de las fragmentaciones. Les va a ayudar harto. Voy a pausar un ratito la grabación. Reanudar. Ya. Select asterisco from E where n igual a 5. Ya. Voy a hacer el dibujito. ¿O lo tengo acá? No lo tengo. Ya. Entonces, el dibujito sería, fíjense, tenemos empleado que tiene código de empleado, nombre y título. Y G, que debería haberle puesto T de repente, trabaja, que tiene el código de empleado, el trabajo y el salario que se le paga. Hemos fragmentado E según fragmentación horizontal. Entonces me hago un dibujito de E. E1, E2, E3. Sería bueno que se pongan aquí también la expresión para ubicarse mejor. Eno menor o igual a 3, digamos, ¿no? Que ya no me entra a mí, pero ubican, ¿no? Entonces ponen la expresión. Entonces aquí están los menores o iguales a 3. Aquí están los mayores a 6. Y aquí están, pero mejor si ponen con eno también ustedes, ¿no? Yo por tema de mi dedo grueso y entre 3 y 5 estarían acá, ¿no? Tomando estas expresiones lógicas. Menor o igual a 6, sí.
Más bien entre 4 y 6, ¿no? Me he rayado. Entre 4 y 6 sería. Entre 4 y 6. Y G se ha fragmentado también verticalmente. Esto es E. Horizontalmente, perdón, estoy hablando macanas. En G1 y G2. Aquí están los menores o iguales a 3 y aquí están los mayores a 3. Entonces me dan esta consulta. En la fase A, ¿qué tendría? Seleccionar n igual a 5 de... No, porque es solo E. Solo es E. Y listo, ya está en su forma canónica. Y ahora, aplico la fase B. Expreso eso en términos de sus fragmentos. Entonces, ¿qué sería? Seleccionar n igual a 5 de... E es lo mismo que E1 unión E2 unión E3. Sí, también podría ser. Es que han hecho mentalmente esto. En realidad han hecho mentalmente. ¿No ve? Si no, no podrían haber hecho eso. Y luego eliminamos fragmentos vacíos. E1 es vacío. Vacío unión E2 unión vacío es E2. Entonces la respuesta es seleccionar n igual a 5 de E2. ¿Sí? Todos estos ejercicios los tienen en realidad ustedes resueltos. Entonces pueden hacer y comparar, o la mayoría. Aquí está el ejercicio, la solución del primero. Este era el primer ejercicio. Llevamos la consulta SQL a forma canónica. Expresamos esa consulta en términos de fragmentos y eliminamos, este E1 es vacío, E2 siempre va a ser vacío, ¿por qué? O sea, si hacemos paso a paso, tendríamos que escribir seleccionar n igual a 5 de E1. Unión, seleccionar n igual a 5 de E2, aplicando álgebra, ¿no? Esto va a ser vacío, por supuesto, esto también, y entonces es equivalente a esto. ¿Está claro? En el examen yo nunca les pido que me hagan así todo este bollo porque ni voy a leer, directo me fijo en el resultado. O sea que si quieren pueden hacer directo el resultado, no me hago lío. Aquí tenemos el 2. Aquí sí tenemos un join, ¿no? Y en el examen puede ponernos, por ejemplo, aquí E1 está, perdón, E está representado respecto a N, pero una consulta que no involucre el atributo de no. Claro, te puedo poner lo que Pero quieras. tiene que aplicar a todito. Sí, sí. Sí, hay hartos ejercicios aquí. O sea que mañana, yo creo que mañana vamos a terminar rápidamente y luego vamos a hacer ejercicios lunes y martes, ¿no? Y ustedes pueden, para el lunes tendrían que venir habiendo hecho sus ejercicios, dominando, etcétera, y les voy a dar ya el lunes más difíciles, o incluso hay algunos que tienen exámenes pasados, podemos hacer también exámenes pasados y demás, ¿no? ¿Qué? ¿Ah? No podría pasarnos. ¿Qué exámenes pasados? Más recientes. Hay exámenes pasados en la... No importa. Dale, Peti. No, pero ya sirve, o sea, es una cosa así de exámenes. Después ya no sé ni qué preguntarles. Entonces, Dale, Peti. con eso se está bien, ¿ya? Yo también veo de acuerdo a los ejercicios que me han dado para premiar a la gente que está preocupada haciendo, trato de más o menos hacer el examen en ese contexto, ¿no? Y que iba a haber preguntas de recuperación. Sí, de aumento, digamos. Voy a tomarles porque los exámenes estaban con bajas notas, ¿no? Entonces va a haber una pregunta extra de SQL, digamos, de SQL, porque tienen que dominar SQL.
Entonces, para reforzar, es una pregunta de 20 puntos. Entonces, van a dar el examen sobre 120. ¿Ya? Y los 20 extras van a ir al primer parcial para ayudarlos. Ya, aquí haremos porque se nos va a ir el tiempo. 15 minutitos faltan, ya. Sí. La pregunta de recuperación también valdría para el segundo parcial, Claro, claro. Sí. Si sacan 100, les pongo 100 en el segundo parcial. Si sacan 120, le aumento los 20 al otro examen. Así soy súper buena gente. Ya. En esta mi consulta, entonces simplemente sería hacer un join entre E y G, ¿no? Ahora, en la fase B, expreso en términos de fragmentos. Pero yo acá ya, para no hacer, esto sería hacer con álgebra, ¿no? Distribuir los joins y demás. Pero para que no se rayen, porque tienen dificultades con álgebra relacional, ¿no? Creo. Podrían directamente ya analizar acá, ¿no? Ustedes saben que aquí G1 es N menor o igual a 3. Ah, no, tienen que distribuir necesariamente porque si no, no van a poder. Tienen que hacer esto necesariamente aquí. E1, unión E2, unión E3, join G1. Unión E1, unión E2, join G2. Estoy distribuyendo el join. Luego acá vuelvo a distribuir E1, join G1. A ver, voy a borrar todo. Aquí E1, join G1. E2, join G1. E3, join G1 con unión, ¿no? Tin, tin. E1, join G2. Unión E2, join G2. Unión E3, join G2. Y ahora ya puedo ver entre quiénes haría join. Entre G1 y E1 hay valores comunes, porque tienen la misma condición. Pero entre G1 y E2 y G1 y E3 no hay forma de que hagan join por el código de empleado. Entonces, por eso es que esto es vacío. Vacío. ¿No es cierto? Ahora, entre 1 y G2, tampoco, porque aquí están los menores iguales a 3 y aquí los mayores a 3. Por eso es que esto va a ser vacío siempre. Pero entre E2 y G2 sí pueden haber comunes, y entre E3 y G2 también pueden haber comunes. Entonces mantengo esto. Entonces mi resultado final es, ya he localizado los fragmentos con los que tengo que trabajar, que sería eso. ¿Sí? Esto hace el gestor de bases de datos, ¿no es cierto? No nosotros. Nosotros solo escribimos la consulta. En este tercer ejercicio tenemos lo mismo. Estos creo que se los voy a dejar. Fíjense que a veces en el del examen cambio una cosita de un examen pasado que ustedes me han dado y la respuesta cambia totalmente. Como verán acá, prácticamente tengo lo mismo, pero aquí me he quedado con estos dos atributos. Y eso hace que la respuesta cambie drásticamente. ¿Ya? Entonces ustedes tienen todos los ejercicios para resolver. Resuélvanlos y comparen si han llegado a la misma respuesta, tranquilos. Si no han llegado a la misma respuesta, lo marcan y me preguntan la siguiente clase. ¿Ya? O tratan de aclarar entre ustedes, qué sé yo, o tratan de entender. Aquí, fíjense, prácticamente tengo lo mismo, pero he aumentado esta condición y estos atributos. Y fíjense que el resultado cambia drásticamente. Aquí tengo otro. Y lo único que he cambiado ha sido... Bueno... Sí, cambiando muy pocas cosas, como ven el resultado cambia totalmente. ¿Ya? Ahora vamos a hacer este otro ejercicio que es de fragmentación vertical. Estos anteriores todos son con la misma fragmentación. Ahora
Fragmentamos E verticalmente en E1 y E2. ¡Ah! He reanudado la grabación, me van a matar. Ay, sí, qué suerte. Sí, ustedes deberían asustarse más que yo, ¿verdad? No. Sí, ustedes tranquilos, les vale. Claro, eso es mejor. Nom y tit, entonces. Hemos fragmentado así. Les he puesto así ejemplitos sencillos como para que se ubiquen, ¿no es cierto? Para no complicarla mucho. Entonces, si yo tengo esta consulta, en la fase A, haré nomás. En la fase A tendría proyectar nom de E, que está en su forma canónica. Ahora expreso esto en términos de fragmentos. Esto es en la fase B. Proyectar nom de, ¿qué sería? E1, join, E2. Ahora nom solamente está en E1. Entonces simplemente tendría proyectar nom de E1 y ese sería mi resultado. ¿Sí? Entonces he localizado el fragmento donde están mis datos. Y aquí está, fíjense, aquí está la respuesta. Luego de hacer, yo comparo y digo, haya hecho bien. ¿No? Aquí están todos los pasos. Y aquí tienen un montón de ejercicios. Ya. Vamos a hacer con una fragmentación mixta. No, derivada. Fragmentación horizontal derivada. Tengo E, que se ha fragmentado horizontalmente en un E1 y E2. En E1 están los empleados con título ingeniero de sistemas. Y en E2 con título diferente de ingeniero de sistemas. Entonces aquí están los de sistemas y aquí están los demás, digamos, ¿no? Estos son los trabajos, entonces también he derivado una fragmentación para trabaja. ¿Cómo hago? A ver, vamos a hacer más. Ya, voy a hacer aquí. Aquí están los E1, que son los que tienen P, y E2, que son los que tienen título diferente de P. Ahora, la fragmentación derivada me conviene hacerla así, ¿no? Esto es G. Aquí van a estar los trabajos de los ingenieros de sistemas y los trabajos de los otros, ¿no? Ahora, pueden poner, aquí dice hacer la fragmentación de G a partir de, entonces G1 sería G semijoin E1. Y G2 sería G semijoin E2. Ya no voy a poner aquí. G semijoin E2. Aplicar las fases A y B de optimización A. Primero tenemos esta consulta. Select asterisco from eje, where G, ¿no? Entonces sería seleccionar título igual a X de E, join, G. Esa sería mi forma canónica. ¿Están de acuerdo? Ahora expresamos esto en términos de fragmento. Entonces E se va a volver E1 unión E2 y G se va a volver G1 unión G2. ¿No? G1, G2. Y entonces les voy a mostrar ya la respuesta. Este es lo que estábamos haciendo. Entonces, no, este es el 2. El 1, el A, perdón. Ya, este es el A. No es el A. Sí, sí, sí. No, esto es G punto asterisco nomás. De este no tienen resuelto. Aquí está. Solución 2A, aquí está.
Entonces, esa consulta que me han dado, la llevo a esto, ¿no? Y tenemos esto que es lo que sacamos. Ahora expreso esto en términos de fragmentos. Entonces, seleccionar título igual a X de 1 unión E2, join G1 unión G2. Título igual a X no puede estar en E1. Claro que me conviene ver en el dibujito, siempre con el dibujo para no rayarse. Y en G, al hacer el join con G, obviamente G1 no va a tener ningún elemento común, porque en G, perdón, sí, porque en G1 están los trabajos de los de sistemas, empleados de sistemas, trabajos de los de sistemas. Y yo quiero los empleados que son médicos, digamos. Entonces tengo que buscar en E2. Y al hacer el join, por supuesto, voy a tener vacío con G1, entonces me quedo con G2. Por eso es que mi resultado es seleccionar título igual a X de E2, join G2. ¿Se entiende? Entonces, como les digo, ustedes tienen que hacer y comparar. Aquí tengo otro ejercicio. Creo que no tienen esto en la diapositiva. Está más feo esto, digamos. Esto no es No, solo la fragmentación vertical. no les puedo creer. Ya, voy a subir, ya nomás. Entonces, sea E que sea fragmentado, fíjense aquí les estoy dando fragmentación mixta. Entonces, E tienen que hacerse ustedes su dibujito. Se fragmenta en los mayores o iguales a 4. No, perdón. Tenemos una fragmentación vertical. Aquí tenemos nom y aquí tenemos tit. Pero este fragmento que tiene el nom se ha fragmentado horizontalmente en los menores o iguales a 4 y en los mayores a 4. Entonces este es el fragmento E1, el fragmento E2 y el fragmento E3. Fíjense que esta fragmentación es equivalente a escribir esto, exactamente igual, pero yo jamás voy a trabajar con E4, porque es un paso intermedio, ¿no? Voy a trabajar con estos, E1, E2 y E3. Entonces, si me dan este ejercicio, seleccionar nom from E, where E no igual a 5, entonces el resultado final, fíjense, yo lo podría poner directamente, sería seleccionar E no igual a 5 ¿de quién? De E2. Y listo. ¿No es cierto? Porque ahí están mis datos. Pero el letras igual no se tomaría en cuenta porque no, pero E no está en ambos porque es la clave principal. Por eso no la pongo. ¿Sí? Entonces, E no igual a 5 está acá. No necesito hacer join con E3 porque sé que están todos los de aquí van a tener su join correspondiente en E3 porque es resultado de una fragmentación vertical. Este sería mi resultado. Acá, select nom eno from E where n igual a 5 sería... no, aquí me he olvidado. Aquí tendría que proyectar nom en el primero. ¿Sí? Porque solamente es nom, no me han pedido n. En cambio, aquí me piden los dos. Entonces, seleccionar n igual a 5 de E2 sería la respuesta para este. Aquí seleccionar eno nom from n, where eno mayor a 4. Esto sería directamente E2. Ahí están todos los datos. Sí,
En caso que sea filtrar más o menos no, igual a 5 y n igual a 1, en ese caso, N igual a 5 y N igual a 1 sería falso. Entonces ya podría poner la respuesta. o sea, ¿por qué sería falso? Porque podríamos filtrar en cuanto No, a ver, N igual a 5 y N igual a 2. Digamos, a ver, imagínate ir fila por fila. ¿Va a haber alguna fila que cumpla las dos al mismo tiempo? No, aunque no sea clave principal. N igual a 2 y N igual a 1. O sea, va a haber alguna fila. Claro, va a haber. Les voy a mostrar aquí, a ver, en una tabla. No está como yo por ahí en su valor. No, independientemente. Ay, ya no sé qué he hecho. Independientemente de que sea o no clave principal. A ver aquí, en esta tablita. ¿Ya es hora? Si digamos les digo seleccionar CI igual a 2, o sea, de alumno, estamos trabajando con alumnos. Seleccionar CI igual a 2 y CI igual a 4. ¿Quién cumple esa condición? Nadie, porque voy fila por fila. CI es igual a 2, ¿verdad? Y CI es igual a 4, falso. Falso y verdad, falso. Pero si fuera un O, sí. ya, si es un no, sí, sí se puede. No sé cuál era tu pregunta. Es que he escuchado SI, he dicho, Si es O, entonces, ¿O de en qué? ese caso tendríamos que poner E4, el paso intermedio, ¿no? Bueno, No. Los intermedios jamás se usan. porque, Siempre con los fragmentos más chiquitos. porque E4 se fragmentó entre 1 y E2, pero Ya no usas los fragmentos, el E4. Si te fijas, por eso les he puesto acá. Esto, a raíz de esas dudas que tenían, he hecho esta diapositiva que quizás no la tengan ustedes en la versión que les voy a compartir. En realidad, E4 no existe, es un paso intermedio para llegar a esto, porque estoy usando aquí E4. Esta fragmentación es equivalente a esta. Entonces, no existe en realidad el fragmento E4 como tal. Es un paso intermedio. Es como que esto lo he separado, he dicho ya esto que se llame E4 y que tendríamos. Trabajamos siempre con estos, con los fragmentos finales. Por eso siempre se hace en su dibujito y pone los fragmentos finales, no los intermedios. Y si ven que al hacer su optimización están usando E4, stop y vuelven a regla. ¿Ya? Listo, entonces hagan todos estos ejercicios para la siguiente clase. Aquí tienen varios ejercicios. Hasta aquí, ¿ya? Para mañana. Listo, voy a guardar la grabación.